Buenas tardes a todos los suscriptores de Factores de Poder. Estoy acá nuevamente con mi compañero, amigo y hermano Luis. Te estoy robando la línea. Luis Lugo. Y el día de hoy tendremos un programa, digamos, especial. En el segmento hemos traído a un invitado. En una ocasión me dijeron que no se podía decir hemos traído, porque suena como que lo obligamos. Invitamos, tuvimos la deferencia de invitar al abogado Kelvin Zambrano, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente reside en los Estados Unidos, obviamente por las mismas razones por las cuales yo estoy en España y por las mismas razones por las cuales Luis está en el mismo país que Kelvin, en Estados Unidos. Es director de la Coalición de Derechos Humanos, por Derechos Humanos y la Democracia. Ha hecho un extraordinario trabajo también representando a presos políticos en Venezuela. Puedo hacer énfasis un poco en los presos políticos militares. Sin embargo, la coalición ha hecho, todos los abogados de la coalición también han hecho un trabajo defendiendo a presos políticos. Y bueno, lo tenemos el día de hoy acá, Luis, y me gustaría, bueno, Kelvis, ante todo, bueno, esta pequeña presentación y que tú nos hables un poco bueno, queremos hablar un poco de justicia internacional, si se quiere, aunque es un marco muy amplio, Luis, la CPI, la CIDH. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros amigos de Factores de Poder. Nuevamente un placer compartir contigo, Eduardo, y hoy, pues bueno, la sala se viste de lujo. Hay una frase muy célebre en una canción que dice que nadie es eterno en el mundo y muchas personas de estos regímenes piensan que ese día no les va a llegar y así le pasó al carnicero de Irán, una persona que tiene en sus hombros más de 8.000 muertes de prisioneros políticos entre los años 80 y 90. Y una de las personas que, bueno, que más ha ejecutado, va la redundancia, ejecuciones extraoficiales con respecto a la disidencia en Irán. El día de ayer y antes de ayer, la disidencia iraní pues celebra la muerte de este carnicero. Y por otro lado, tenemos a que Christopher Figuera, luego de estas denuncias que se hicieron en la Organización de Estados Americanos, él pidió un derecho a réplica porque él se siente aludido. Entonces, aquí es donde caemos, Eduardo, en lo que es la justicia internacional. La justicia internacional muchas veces tarda, pero al final Tenemos la esperanza de que llegue. termina llegando, no como quisiéramos, una manera expedita, pero sí termina llegando. Entonces tenemos también esto que está ocurriendo ahorita, ¿no? Que la Corte Penal Internacional da emite una orden de aprehensión contra el primer ministro de Israel, su ministro de la Defensa y con los líderes de Hamas. Y pues qué mejor que el experto que nos explique aquí un poco. Sí, sí, por favor, para que nos explique. Es Ajá, que vale. Bueno, gracias por el espacio y bueno, yo creo que estos temas son oportunos hoy en día porque recordemos que la comunidad internacional en comparación con otras instituciones es una comunidad que se ha ido labrando en el tiempo. Y no es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se van robusteciendo los mecanismos de protección en favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos. De hecho, para que se pudiese consolidar la Corte Penal Internacional, no fue un trabajo fácil. Fue necesario, existieron anteriormente otras cortes que juzgaron delitos en materia de derecho penal internacional, como el Tribunal de la ex Yugoslavia para juzgar a los crímenes que se cometieron en este país, los tribunales de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es como un antecedente de lo que hoy en día se consolidó como la Corte Penal Internacional. De manera que es un esfuerzo de toda la comunidad internacional. Venezuela jugó un papel importante en la firma y la ratificación del Estatuto de Roma. De hecho, muchísimos juristas venezolanos participaron en estas mesas de trabajo, hicieron aportes fundamentales, pero no fue fácil. De hecho, hasta el día de hoy hay estados que no reconocen y no son estados partes, que es el nombre que se le da en materia de derecho internacional, aquellos estados que han firmado y ratificado un pacto o un tratado. Y el Estatuto de Roma, que es el instrumento jurídico sobre el cual se sostiene la Corte Penal Internacional, no ha sido ratificado y no ha sido firmado por estados como China, Rusia y Estados Unidos, incluso Israel. Y estas, bueno, son potencias importantes en el mundo occidental, que si no la firman, pues eso pues, genera quizás un desaliento
para otros estados que quisieran tener esa intención. Sin embargo, son 125 estados los que hoy reconocen el Estatuto de Roma y reconocen la autoridad de la Corte Penal Internacional. Lo primero que quiero dejar claro es que la Corte Penal Internacional no es una instancia política, es una instancia eminentemente jurídica, de manera que su criterio es un criterio que se va a influenciar por lo que está plasmado en el Estatuto de Roma, que es donde están tipificados los tipos penales, donde están tipificados cuáles son las funciones de la Fiscalía y las funciones de los jueces de la Corte Penal Internacional. Y en el caso de Israel específicamente, ya desde el año 2021 se venían investigando estos hechos, específicamente por crímenes de guerra, al Estado de Israel. Y aquí es importante hacer énfasis en algo. La Corte Penal Internacional actúa y emite esta orden de detención por dos motivos. Se deben dar dos supuestos para que la Corte Penal pueda emitir una orden de detención. El primero, que el Estado no tenga intención o no pueda investigar los hechos por los cuales está siendo acusada esta persona, en este caso el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel. Y en segundo lugar, que este Estado no sea un Estado parte, como el caso de Israel, que no es un Estado parte. ¿Y cómo se activa entonces este procedimiento? Bueno, porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través de una resolución, solicita que se investigue a estas personas por los crímenes de guerra específicamente. Recuerden que son 4 delitos los que investiga o sobre los cuales tiene competencia la Corte Penal, entre esos los crímenes de guerra, el genocidio y los delitos de lesa humanidad, que es el tipo penal por el cual se investiga a personas o se está investigando el caso Venezuela. Y la Corte Penal, en comparación con las cortes en materia de derechos humanos, no investiga o no sanciona a estados, sino que sanciona a individuos que tienen la categoría de delincuentes internacionales, es decir, que han cometido algunos de los delitos plasmados en el Estatuto de Roma, en comparación con las cortes regionales que se basan que si en la Convención Americana, que si en la Convención Europea o la Convención Africana, que lo que va es a juzgar a estados por hechos ilícitos internacionales por concepto de violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que pasa hoy, y esto es algo es importante que las personas comprendan, que desde que se inició la Corte Penal en el año 2000, después de que se adoptó el Estatuto de Roma, hasta el momento solamente han sido juzgadas 14 personas. No ha sido una labor fácil para la comunidad internacional. De hecho, críticas que han hecho algunas personas es que la Corte Penal solamente se ha basado en juzgar a personas que han cometido delitos internacionales tipificados en el estatuto, fundamentalmente en África, y le han pedido entonces a los funcionarios de la Corte que enfoquen y que vean lo que sucede en otras partes del mundo, en el continente americano, en el continente europeo, y que se pueda ampliar el margen de las personas que han sido, que cometen algunos de estos tipos penales. Yo creo que, porque he visto en las redes sociales, como la gente dice, bueno, es que, ¿por qué con Maduro, por qué con el primer ministro sí y con Maduro han demorado tanto? Bueno, por la naturaleza del tipo penal por el cual están siendo juzgados. En primer lugar, en el caso venezolano son delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, deben cumplir con dos características: que sean ataques sistematizados y generalizados, para que se pueda entonces demostrar que se han cometido delitos de lesa humanidad. No simplemente, no es que 3 o 4 personas fueron torturadas de manera aislada, no, que se demuestre que primero es un ataque, estamos hablando de un grupo muy amplio de personas y que eso forma parte de una política del Estado para perseguir o acallar a las personas. Entonces, se requiere que se demuestren estos dos elementos, a diferencia de los crímenes de guerra, que no piden estas características de acuerdo al diseño del tipo penal, no piden que se demuestre la generalización o el ataque sistemático, ¿no? Porque estamos hablando de hechos que, bueno, hasta el día de hoy lo que las cifras oficiales están hablando de 35.000 víctimas en este conflicto armado. Y yo no creo, y aquí es donde yo digo, creo que hay que hacer un llamado a la sensatez, a la razón. Primero, que las personas, antes de emitir una opinión, que investiguen en qué consiste la Corte Penal. Y en segundo lugar, que puedan observar que esto no se trata de un tema de que la Corte tiene algo contra el Estado de Israel. O sea, porque fíjense, también emitieron una orden de detención contra Putin,
Y esto no es solamente contra un funcionario de Israel, porque también emitieron órdenes de detención contra tres personas que forman parte de este grupo terrorista como Hamas, ¿no? Entonces creo que aquí es un tema de que es un acto genuino de preocupación, de darle un alto a esta situación de la guerra, porque yo creo que el gran reto que tenemos todos como civilización es reducir la cantidad de conflictos que existan en el mundo y es condenar los conflictos, vengan de donde vengan, sea una persona de izquierda, sea una persona de derecha, sea una persona liberal, sea una persona comunista. Y aquí vemos, o sea, es decir, Putin y el primer ministro de Israel están en las antípodas del pensamiento político, y la Corte Penal actuó porque está actuando conforme a lo que está plasmado en el estatuto. Esto no es algo, no es que el fiscal de la Corte Penal está actuando de manera libre, haciendo dibujo libre, no, esto actuó de conformidad a lo que está plasmado en el estatuto y de conformidad a el procedimiento. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite esta resolución y activan entonces este procedimiento que, les repito, se viene investigando desde el año 2021 esta situación. Y debemos recordar algo. Ya ha existido un precedente con la situación de Israel. Recordemos que Sudáfrica presentó una demanda contra el Estado de Israel. Esto no estamos hablando de responsabilidad del individuo, sino contra el Estado de Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que es otro ente jurídico, ¿no? Entonces, creo que aquí no hay un tilde político, simplemente los funcionarios están actuando conforme al procedimiento y a su mandato según el Estatuto de Roma. Y una, Adelante, Eduardo, adelante. Disculpe, Luis. Kelvin, una de las cosas que, bueno, me genera a mí bastante curiosidad, sobre todo, ya lo había dicho Luis, además que gracias por esta amplia explicación, que, bueno, lo bueno es que quedan grabados estos programas, porque yo te lo decía antes de empezar a grabar, a mí me confunden mucho, bueno, la Corte Interamericana, me confunde la CPI, la CIJ, de hecho, acá en el programa a veces nos han hecho fe de ratas o nos han hecho correcciones y eso lo valoramos muchísimo. Pero en el caso particular de la CPI y lo que está ocurriendo con el primer ministro de Israel y los otros tres integrantes de este grupo terrorista, yo quisiera saber, cuando tú me hablas de activar este procedimiento, así como pasa con Putin, ¿qué es lo que ocurre o cuál es el deber ser, ¿no? El deber ser en el aspecto, ok, el deber ser es que Netanyahu diga, ok, me presento en donde ustedes me digan, o sencillamente, bueno, me quedo en Israel, no me presento, y si eso no ocurre, si no se presenta, bueno, ¿cómo actúa la corte penal? ¿Va, lo busca o cuando esté en una gira en algún otro país lo detiene? Yo quiero saber eso, no sé cuál era la pregunta de Luis. No, que responde. Yo, pues bueno, hago también un feedback con él acerca de ciertas dudas que yo sé que también muchos venezolanos se deben estar preguntando. Sí, recuerden que además del Estatuto de Roma, existen también otro instrumento, que es el instrumento de procedimientos y pruebas, que es adoptado también por la Corte Penal, que es donde aparece todo el tema procedimental, ¿no? ¿Qué sucede? No existe un órgano policial como sucedería en nuestros países o en los países donde nosotros residimos, de que si una persona comete un hecho punible, existe una orden emitida por un tribunal y esa orden, si esa persona no se presenta ante ese tribunal de manera voluntaria, hay una orden de conducción donde ese grupo policial lo va a buscar. No existe una policía internacional que vaya a acatar las órdenes que emite la Corte Penal. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso lo que va a suceder es que la libertad de movilidad, tanto del primer ministro, y de hecho lo hemos visto en el caso de Putin, si ustedes analizan las últimas conferencias internacionales, Putin se ha mantenido en Rusia precisamente para evitar que alguno de los estados partes puedan ejecutar esa orden. Porque ¿quién es el que tiene la responsabilidad de ejecutar la orden? Aquí sí lo establece claramente los procedimientos de la Corte Penal. Los estados partes, si esa persona que tiene una orden de detención pues, emitida por la Corte Penal, son los estados partes, uno de estos 124 estados que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma, los que deben
apresar a esta persona y colocarla a las órdenes de la Corte Penal. En este caso es una responsabilidad de los estados si esta persona en efecto ingresa a uno de estos estados que es estado parte, ¿no? Recuerden, fíjense, y tampoco es algo tan fácil, porque vemos el caso, por ejemplo, de Libia. No sé si recuerdan al Gaddafi. presidente Gaddafi, que tenía una orden de detención, y bueno, Gaddafi se movió por varios países partes y no sucedió nada. Incluso Gaddafi estuvo en Venezuela. Que le regalaron la espada de Bolívar y tal, no sé, no recuerdo claramente si fue después del año 2000. Eso sí no me queda muy claro, porque si fue así, el Estado venezolano tuvo que haber colocado al presidente Gaddafi a las órdenes de la Corte Penal, ¿no? Pero lo que les quiero decir con esto es que son los estados los que tienen la responsabilidad de ejecutar esa orden si esa persona ingresa a ese estado y si ese estado es un estado. En teoría, ¿qué ocurre con un Estado que sea parte y que no ejecute esa acción? Como por ejemplo Venezuela con Gaddafi, no recuerdo el año tampoco. ¿Qué ocurre con un Estado que es parte, ¿no? O signatario y no cumple con esta orden, como por ejemplo Venezuela con Gaddafi? Bueno, es que, a ver, lo que sucede es que precisamente por el principio de mantener la paz internacional, porque es el principio fundamental sobre el cual se sostiene Naciones Unidas, la Corte pues no puede sancionar a ese Estado, no hay forma de sancionarlo, ¿no? Esto lo que podría crear es una dinámica distinta para ese Estado en el mundo internacional. ¿En qué aspecto? Bueno, que a lo mejor eso pueda socavar las relaciones de ese Estado con otro Estado, que eso pueda afectar quizás la posibilidad de que el Estado pueda endeudarse, quizás organizaciones internacionales. Fíjense que hoy en día hay un principio contractual de organizaciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano, que antes de que un Estado cuando un Estado está solicitando préstamos a estas entidades, ellos verifican, por ejemplo, que ese Estado sea un Estado que cumpla con la normativa internacional y que cumpla con los principios del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo. Recuerden que el gobierno pues, de Nicolás Maduro ha tratado de adquirir algún préstamo ante estas instancias y ha estado bloqueado por todo lo que se ha generado en contra de él, ¿no? Y ha tenido que pedir préstamos, por ejemplo, para que las personas podamos tener una idea. El Banco Interamericano hace préstamos a una tasa de interés del 9%. Y Venezuela pidió un préstamo a China y a Rusia por ahí en el 2014, creo, en plena crisis en Venezuela, y este préstamo fue al 16 y al 14%. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pero es que los organismos internacionales no hacen nada, los organismos internacionales hacen lo que está a sus manos. O sea, y bueno, por ejemplo, el hecho de que no puedan acceder a préstamos, eso termina afectándonos a nosotros como ciudadanos, porque ¿quiénes van a pagar eso en el futuro? O sea, el Estado de dónde obtiene las ganancias. En el caso venezolano, de la explotación petrolera y de la recaudación de impuestos. Entonces, vamos a hacer un Estado endeudado con una deuda mucho más difícil de cumplir y a una tasa de interés muy alta. Entonces, lo que podría generar esto cuando un Estado no cumple con una obligación contraída en un instrumento internacional, dependiendo del instrumento, desde luego, ese Estado puede ser demandado por el incumplimiento de ese instrumento, ¿no? Y pueden los organismos internacionales hacer un llamado o hacer algún mecanismo de presión. Pero de ahí a que si no ejecuta esa orden se vaya a generar algo mucho más complejo, no es posible. Sin embargo, creo que es importante considerar que estos organismos son organismos muy nuevos, ¿no? Estamos hablando que la Corte nace en el año 2000, se instala en el año 2000, y hoy en día se sigue robusteciendo este tema. De hecho, hay una sentencia que todavía no he leído, pero fue de una de las últimas personas que fue sancionada en la Corte Penal, donde esta persona se juzgó incluso por delitos por delitos cometidos en contra de patrimonios culturales. Y esto no está en el Estatuto de Roma explícitamente, fue una interpretación a la que se llegó. Entonces, estos son cosas bien interesantes
porque está ampliando la brecha, se podrían generar cosas que a lo mejor no están en el estatuto, pero de acuerdo a interpretaciones se podría llegar a eso. Entonces, yo lo que creo es que hay que dar un voto de confianza. Lo que yo siempre digo, imaginemos el mundo antes y después de los organismos internacionales. O sea, creo que ese es un ejercicio que debemos hacer. Hay una cantidad de personas sustancial que no confía en los organismos internacionales, como bien estás diciendo, hay que darle un voto de confianza, ¿no? Pero cuando tú ves, por lo menos a esta persona, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, que muere, pues, porque, bueno, por un accidente, se cayó el helicóptero, hasta donde se tiene entendido es por cuestiones meteorológicas, condiciones meteorológicas, pero es una persona que tiene en su haber más de 8.000 muertes a disidentes. Entonces, ¿cómo la Corte Penal Internacional en este caso no tiene una investigación o no tenía una investigación en contra de este señor que fue elegido este año que pasó, con más del 60% de aceptación? Obviamente también Irán es la primera elección en las últimas 4 o 5 que ha tenido, donde hubo menor asistencia al voto. Pero o sea, es interesante ver cómo, está lo expedito con respecto a los crímenes de guerra que están ocurriendo tanto en Ucrania y Rusia. Por eso tiene Vladimir Putin una orden de captura desde marzo del 2023, y ahora el primer ministro de Israel y el líder de Hamas. Pero entonces la gente dice, oye, pero ¿cómo con estas personas sí, y hay personas que tú sientes que son como que intocables? Este tipo de organizaciones al parecer los protege. ¿Cómo murió Mugabe? ¿Cómo murió Fidel Castro? Y son personas que realmente tienen antecedentes que es basado en investigaciones que violaron derechos humanos, que tienen en su haber cualquier cantidad de delitos que pudieron ser pues llevados a la Corte Penal Internacional. Sí, lo que sucede es que aquí también tenemos que ver, que evaluar dos circunstancias. La primera es cómo se activa un procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Pues el fiscal puede hacerlo de oficio siempre y cuando eso sea un Estado parte. ¿Okay? Irán no es un Estado parte del Estatuto de Roma. En este caso, cuando no son Estados partes, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es uno de los órganos más importantes dentro de Naciones Unidas, quien a través de una resolución ordena que se inicie la investigación. Y en segundo lugar, antes de que se inicie esa investigación, el fiscal tiene que evaluar, tiene que primero procurar que se cumpla con el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional es una instancia complementaria, no va a sustituir la responsabilidad primaria de investigar alguno de los tipos penales que están en el estatuto, si el Estado no lo hace, ¿no? Primero, por eso es que se instala la oficina, por eso es que hay que entenderlo, porque esto no es algo que lo inventó el fiscal o que lo estamos inventando nosotros. Así está plasmado en el estatuto. El estatuto le indica al fiscal de la Corte Penal, le dice, mire, primero procure que el Estado, porque el principal responsable en investigar estos hechos es el Estado. Siempre los Estados son los principales responsables. Si no investigan, ahí es entonces cuando entra a investigar, a iniciarse los procedimientos en materia internacional. Entonces, en este caso, lo primero que va a evaluar es si ese Estado puede, y si ese Estado, porque a lo mejor el Estado tiene toda la estructura para hacerlo, pero a lo mejor el Estado no quiere, como en el caso de Venezuela, que tiene todo el andamiaje institucional, pero no quiere investigar tipos penales que están tipificados en el Estatuto de Roma como delitos de lesa humanidad, como es la tortura, como es la detención arbitraria. Entonces, lo primero que va a procurar la Corte Penal es agotar el principio de complementariedad. Entonces, lo que está haciendo aquí la Corte es que el Estado investigue. Si el Estado no investiga, pues bueno, ya ahí va a seguir el procedimiento por la Corte, ¿no? Entonces, el principio de complementariedad es un eje transversal en los procedimientos de la Corte. ¿Qué sucede en el caso de Rusia o qué sucede qué sucedió en el caso de Putin, en el caso del primer ministro de Israel y el ministro de Defensa de Israel? Bueno, que en efecto
los tribunales nacionales, ni los de Rusia, ni los de Israel, van a investigar a estas personas porque se tratan de los funcionarios más importantes del Estado, ¿no? Y al observar que eso no va a suceder, entonces ahí la Corte actúa. Pero siempre la Corte va a procurar que promover que el Estado pueda investigar estos hechos y no solamente investigar, es investigar, sancionar y reparar el daño causado a las víctimas. Ok. Kelvin, bueno, con tu permiso, Luis, me gustaría que en pocos minutos, en 3 minutos quizás, ya que el tiempo, digamos que se nos agota, pasando otra página, pero bueno, manteniéndonos acá en lo que es el derecho, nos hables de tu experiencia como litigante o como abogado defensor de presos políticos, porque una de las experiencias es que son difíciles de describir, es lo que es ejercer el derecho, sobre todo defendiendo a presos políticos en Venezuela. Yo recuerdo que cuando yo llegué al helicoide y me lanzaron en una celda preventiva, estaba un tipo al lado mío y yo le pregunto, bueno, pues nos pusimos a hablar y yo le pregunto, ay, ¿tú qué haces aquí? No, yo era el abogado de, de unas personas que relacionaron con Antonio Ledesma y como, bueno, yo era el abogado y me presenté a defenderlo, me metieron preso. Y luego cuando me llevan al DGCIN me dicen que también mi abogado era de la coalición, me dicen, ah, pero su abogado no puede visitarlo. Y yo, pero ¿cómo que no puede? No, él tiene prohibida la entrada acá al DGCIN. Entonces, lo que viven los abogados en Venezuela, defensores de derechos humanos, también es algo difícil de explicar y me gustaría que en estos pocos minutos nos dijera, nos hablaras de tu experiencia, Kelvin. Sí, bueno, a mí no me agrada mucho hablar de mí y de mi experiencia porque los casos que llevo de verdad, como lo he dicho en las instancias donde he podido plantearlo, supera la ficción cinematográfica, ¿no? O sea, supera toda la literatura de la ficción. Y bueno, ciertamente desde el día uno se obstaculiza el derecho a la defensa y también, bueno, somos perseguidos. De hecho, debemos recordar que en el año 2022 a los directivos de la organización de la cual formo parte, nos abrieron una investigación en la Fiscalía General de la República por todas estas denuncias que nosotros hemos hecho, precisamente porque, bueno, al observar que el Estado venezolano no cumple con su responsabilidad de investigar, pues nosotros acudíamos a las instancias internacionales, específicamente ante el Comité contra la Tortura, donde tenemos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, hoy en día continuamos denunciando y documentando casos. Y de verdad es una labor muy difícil. En Venezuela poder litigar se ha hecho cuesta arriba. Primero, cuando se trata de estos casos por el tema de la persecución. Y segundo, porque el profesionalismo ha sido desplazado por la corrupción. O sea, es decir, hoy en día las personas prefieren resolver su caso directamente con el juez o con el fiscal, ¿no? Y ahí no importa quién te esté representando. O sea, te puede estar representando Luigi Ferrajoli, que es un jurista muy conocido y una mente brillante, pero eso no va a determinar, no se determina una buena defensa si no es por un tema de dinero o por un tema de relaciones. De manera que en Venezuela el tema jurídico está por el subsuelo. Y esto afecta no solamente el ejercicio del abogado, sino incluso también la motivación de los estudiantes de derecho. Mis estudiantes, pues, en los últimos años cada día se reducen más la cantidad de personas que quieran estudiar derecho, porque ¿qué motivación tienen cuando no se va a valorar su capacidad argumentativa, su capacidad jurídica, sino su capacidad del que pague más, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, pues, hoy en día lo que queda es que después que nosotros podamos trascender a toda esta tragedia que ha vivido el país, hacer un gran esfuerzo para reconstruir el sistema de justicia, porque de hecho una de las características de una democracia no solamente es la frecuencia con la que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades o tener acceso a las instituciones, sino también la solidez del sistema de justicia. Eso también determina la calidad democrática y esto pues se ha dicho, ahí está este instrumento jurídico adoptado por el sistema interamericano que es la Carta Democrática, que habla claramente cuáles son las características de una democracia sólida, y entre eso la justicia, la separación de poderes, el respeto a los derechos, que es importante. Es decir, la democracia no se agota solamente en el ejercicio del sufragio, va más allá.
Vale, mira, Kelby, de verdad, mil gracias. Nos quedamos cortos y yo iba anotando acá una serie de cosas que te quería preguntar, porque hablaste sobre todo del tema de la justicia y ahora que estamos en esta falsa campaña también ficticia, vendiendo una esperanza que yo realmente no considero ni la más mínima posibilidad que haya una transición, pero hay muchas personas desarrollando tesis sobre justicia transicional y sobre Sí, rescatar y sanear lo que es el aparato de justicia en Venezuela y sí, esperamos verlo. sí, Pronto sí. esperamos tenerte de nuevo acá, Con Kelvin. todo Gracias por gusto. tu Gracias a tiempo. ustedes. Quisiera, si me permiten, quisiera agregar algo que Claro, por una supuesto. pregunta anterior es que, fíjense, ¿cómo nosotros logramos que las instancias internacionales sean quizás, profundicen más en su labor de sancionar a los violadores de derechos humanos? Hay algo que ha sucedido en la historia de la estructuración de las instancias internacionales y es la participación de la sociedad civil. La sociedad civil ha sido determinante para robustecer, fortalecer, ampliar el margen de acción de las instancias internacionales porque se convierten en un elemento de presión para que estas instancias adopten nuevas medidas, se actualicen. Por ejemplo, hay una coalición de organizaciones no gubernamentales que tiene sede en la ciudad de Nueva York, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil en pro de la Corte Penal Internacional. Entonces, este grupo de organizaciones están constantemente haciendo críticas, presentando propuestas, participan en los foros en el marco de la reunión de los estados partes. Entonces, la participación de la sociedad civil es indispensable para que estos organismos puedan ampliar su margen de acción. Excelente, excelente, hermano. Mira, yo sé que todo el mundo o la mayoría de las personas dudan de lo que es los organismos internacionales, pero hay que darle un voto a favor porque si no, no Sí. tuvieran tanto miedo. Bueno, Kelly, de verdad que para nosotros fue un placer, un honor tenerte aquí. Esperamos tenerte nuevamente. Y como pues lo dije al principio, muchas personas no confían en las instancias internacionales, pero hay que darle este voto de confianza porque si no, estos personajes de los regímenes no le tuviesen tanto miedo a las cortes internacionales. Sí, Luis, quisiera agregar algo de este último comentario que hace, y es que las personas desconfían en los organismos internacionales, pero si nosotros vemos el caso de Colombia, que muchos activistas de la sociedad civil han presentado casos ante los organismos internacionales, muchas víctimas del conflicto armado han presentado casos ante la Corte Interamericana. Leía en estos días un ensayo de una profesora de una universidad colombiana donde hacía una estadística que del 100% de los casos presentados hasta la fecha, el 45% ha sido sentenciado y el Estado colombiano ha indemnizado a las víctimas. Cifras de 300.000, 500.000, 600.000 dólares, dependiendo de cómo esté tasado los daños causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Es decir, con esto lo que quiero es dar a entender a las víctimas y a la sociedad civil que en efecto los organismos internacionales sí logran que se reparen los daños y bueno, víctimas que puedan tener acceso sin duda alguna a un daño o una violación de derechos humanos, si se quiere decir, es irreparable por el impacto que causa. Pero bueno, por lo menos vemos que si hay estados, cuando retorna el Estado de Derecho, que sí terminan cumpliendo con esta sentencia. Y de hecho, la Corte cuando emite una sentencia le sigue haciendo seguimiento hasta que el Estado cumpla en su totalidad con las órdenes que están plasmadas en esa decisión. Claro, quizás la resarcción monetaria no te va a traer un familiar, pero sí va a cerrar el ciclo para las familias cuando ven que existe la justicia. Pues que es tardía, que bueno, que no llegó de manera expedita como muchos quisieran, pero eso ayuda a los familiares, al entorno de la víctima a que cierren ese ciclo. No, también, Es y así. que de ahí parte también la inyección de recursos a organizaciones, a ONG, a instituciones para que esto se evite. Luis, antes de cerrar, bueno, y con la anuencia aquí de Kelvin, nos estaba hablando fuera de cámara de algo que yo no tenía idea de lo que es la UEN, que es la Unidad de Exiliados Nicaragüenses. Corrígeme, Kelvin. Correcto, correcto. Pero lo particular, y esto lo tenemos que desarrollar en otro programa porque realmente esto está interesantísimo y hay que exprimirlo al máximo, porque hay algo sistemático utilizando la jerga legal.
hay algo sistemático, y lo sistemático es en los gobiernos comunistas o de corte de izquierda en Latinoamérica, sobre todo los que han hecho, los que se han convertido en narcogobiernos o gobiernos de corte delictivo netamente, como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, es que hay grupos de disidencia política que van, lo que yo hablo, que vamos entre dos mareas, la marea del régimen y la marea de la falsa oposición. Entonces, y entre lo peor de todo es que así como entre los regímenes se hablan, también entre estas oposiciones se organizan para invisibilizar a nuevos actores o invisibilizar cosas que no se desea que salgan a la luz. Y esto lo tenemos que desarrollar y es un compromiso que tenemos contigo, Kelvin, y con el resto de las personas, bueno, en Latinoamérica y en el mundo. Es así. Gracias a ustedes por este espacio. Lo celebro Bueno, y hay que seguir gracias a ti por tu promoviendo. tiempo, Kelvin. Gracias a ti, muchachos. Será hasta la próxima semana. Kelly, ojalá sea la semana que viene para de una vez atacar ese, porque es algo que la gente tiene que saber. Sí. Gracias a la próxima semana. Y bueno, Eduardo, un placer nuevamente. Un placer. Que tengan feliz Hasta semana. luego. Un abrazo.